Continuamos en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy, en medio de esta jornada de protesta, bienvenida a la protesta. Hay que rechazar es la violencia. Ojalá que esto no se salga del cauce. No hay que dejar que los violentos se tomen esta jornada. Es muy importante. Incluso la violencia debilita la protesta. Ya cuando uno ve las fotos de la piedra, el hombre desordenado, el que atenta contra Transmilenio, etcétera, eso atenta contra la verdadera protesta. Así que en un día como hoy, el mensaje para todos los colombianos es: una cosa es la protesta social y otra cosa es la violencia. Hay que delimitar las dos cosas. Hoy en la entrevista, el invitado especial, el historiador, sindicalista, Germán González. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Estoy muy contento de estar acá. Vamos a hacer un repaso de la historia de la protesta social en Colombia. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el punto de partida? Pues la década de los 20, de 1920, es la década fundacional de las luchas sindicales en el país. Fue una época de sindicalismo heroico que culminó en la masacre de las bananeras. Viene la huelga y la masacre de las bananeras, histórico. Viene la huelga, se bloquea toda la zona bananera, se envía una fuerte represión, son detenidos muchísimos dirigentes sindicales, entre ellos María Cano. María Cano. La flor del trabajo, una dirigente del Partido Socialista Revolucionario, que era el movimiento político que lideraba la huelga de las bananeras. ¿Por qué se presenta esta masacre? Porque varias de las razones son similares a la situación que ocurrió en Chicago en 1886. Cuando da pie a los 3 8. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y otras 8 horas de descanso. Exactamente. Similar petitorio se tenía en las bananeras. Y también en los tiempos de ahora, ¿no? En ese tiempo también se luchaba porque los trabajadores no eran directamente contratados por el empleador, por la United Fruit Company, eran contratistas. Nosotros creeríamos que el contratismo y la intermediación laboral son cosas nuevas y resulta que son muy viejas también. A pesar de la masacre y de todo y tanto tiempo, esa etapa no superada en la historia de Colombia. Y muchas otras. Hoy tenemos la intermediación, las famosas cooperativas de trabajo, sí, que es una distorsión a esa relación laboral. Las sociedades autónomas simplificadas, las nóminas paralelas, los contratos, órdenes de prestación de servicios y mil otras triquiñuelas para burlar los derechos de los trabajadores. Bueno, ese es el tema central, ya lo vamos a enfrentar. Vamos con el esquema del programa. Frase del día, hablando de la nueva fallo de la Corte, dice el procurador: es la legalización del microtráfico. Habla sobre lo que señala la Corte, que de que a un adicto no importa que supere la dosis mínima, lo que teníamos anteriormente como la dosis mínima. Terrible señal para la sociedad colombiana. Creo que el gobierno y sus instituciones no saben manejar todavía el problema del consumo de drogas en el país y están entre dos extremos peligrosos, desde la dura represión al consumidor hasta la permisividad absoluta. No hemos logrado el punto medio. No es el punto, no ha logrado el punto medio, que es atenderlo como un problema de salud pública. Exacto, con esa decisión se nos presenta una vena rota. Por supuesto que sí. Bueno, más frases del día. La Corte Internacional, estamos hablando de la Corte Internacional de La Haya, no es competente. En este momento, estamos ya más de las 8 de la mañana, en este momento viene un fallo sobre el diferendo con Nicaragua. Y si no es la Corte Internacional, entonces ¿quién será competente para resolver? Pero es que a raíz del fallo anterior, pues Colombia ya no quiere aceptar esos fallos y se retira del famoso Pacto de Bogotá. Pero una situación muy complicada a nivel internacional. La Cancillería queda muy mal parada con estas últimas noticias. Lo ha estado siempre en ese problema, y en muchos otros de las fronteras colombianas. Colombia es profesional en perder territorio con los países vecinos. Usted que conoce la historia. Así es. ¿Cómo era de grande ese país? Era enorme, era casi el doble de lo que ahora es. Y todo se ha perdido. Sí. Todo lo que se ha perdido. Perdió Panamá. En esa historia podemos señalar parte del territorio perdido. Sí, todo el sur del país, con Perú, con Ecuador.
también en el Golfo que ahora llaman de Venezuela. El Golfo, pero el nombre original es el de Coquibacoa, Antes se llamaba Golfo de Maracaibo, Maracaibo sí, y, y ahora se llama el Golfo de Venezuela. y de Coquibacoa. No lo sé. Bueno, vamos con las cifras del día. Germán González, invitado especial hoy en la entrevista. Parece que la tendencia, porque Colombia no ha logrado ese tope del 5% de ahorro de energía, se viene el racionamiento después de Semana Santa. ¿Y será que eso es culpa de los consumidores? No, es corrupción. Como lo que lo pretende ahora imponer el gobierno. Esa es la versión que se trata de ¿Qué manejar. tal el pero manejo hay, que está teniendo? hay algo más. Mucho ¿Qué pasó más. lo del cargo de confiabilidad? ¿Dónde está esa plata? Sí, y otras, la de Isagen. La Isagen. Entonces, Venden la electrificadora y tenemos que comprarle energía a Ecuador y nos obligan a racionar el consumo parece que para echarnos la culpa del racionamiento luego. Sí, señor. Parece que se viene un racionamiento de 2 horas diarias. Sí. Por no lograr la meta del ahorro de energía después de Semana Santa. Sigo con cifras. 17.500 miembros de la FARC se desmovilizarán, lo señala el presidente Santos. ¿De dónde sale esa cifra? Milicianos, gente en armas y gente que colabora con la FARC. Pensábamos que era menos de la mitad de la gente en armas. La gente en armas, pero los que están colaborando y que se meten en el proceso Pero no son hombres en armas. no son hombres en armas. No. ¿Y por qué quedan en el proceso? Porque tal vez también forman parte de la estructura criminal, Y eso es lo que se está negociando en La Habana. a lo mejor. Pero el presidente habla de 17.000, más de 17.000 personas. Pues con tal de que se desmovilicen y consoliden la paz y hagan una lucha democrática, yo creo que Colombia tiene que tragarse ciertos sapos para poder entrar en una nueva etapa de pacificación del No hay país. paz perfecta. No la hay. No hay paz perfecta. No, y la guerra siempre ha sido imperfecta. Retomemos el tema inicial, el tema central, la historia de la protesta social en Colombia. Sí. Pasamos de la masacre de las bananeras. ¿Qué sigue? Siguen varias décadas de consolidación del sindicalismo en la construcción de centrales obreras, la CTC primero en el año 36, la UTC en el año 45, la CSTC en el 64 y la CGT en el 71. Exacto. Sí, y muchas jornadas de lucha muy fuertes, sobre todo en la década del 60 y del 70. Sí, pero Todo lo del Frente Nacional. con el debido respeto, hay que agregarle algo, Sí. que hasta la administración de López Pumarejo, hasta la presidencia de López Pumarejo, esta lucha sindical era ilegal. Totalmente. Era ilegal. Y algunos gobiernos también han decretado la lucha sindical como ilegal. No, pero Cuando ya hay en un el, paro, hay una huelga. en el marco de la ley aparece en el gobierno de López Pumarejo. Sí, porque es el mismo gobierno el que apoya la creación de la central obrera. Exactamente. Y entonces, desde entonces, el sindicalismo queda un tanto institucionalizado, por lo menos la lucha queda institucionalizada, queda normalizada o legalizada, depositada en normas del derecho laboral, la protesta, la huelga y todo tipo de jornada de acción sindical. Hoy que estamos en plena protesta, tenemos un antecedente muy fuerte en el gobierno de López Michelsen. En el mismo gobierno de López. El paro cívico. El paro cívico del 14 de septiembre del 77, que fue una de las más grandes jornadas de lucha en unidad de acción y programática del sindicalismo Pero se colombiano. desbordó con azonadas, con muertos y todo. Hubo muchos muertos, hubo más de casi unos 38 muertos en Bogotá, casi 50 en todo el país, casi 3.000 detenidos. Y claro, no fue solamente una lucha sindical, sino fue cívico, porque las razones de la protesta y el pliego de peticiones de las centrales, que unificaron sus dos pliegos, incluían reivindicaciones no solamente laborales, sino de todo orden. Y hoy tenemos 3 centrales obreras. Sí. Tenemos la CTC, la más antigua. La antigua, la histórica. Tenemos la CUD. La CUT. Que nace de la unión de varias... En el año 86 más o menos, se fusiona a partir de la CSTC, la CTC una parte, otra partecita de la UTC y el sindicalismo independiente. Y tenemos la CGT. Y la CGT del 71, que no entra en ese proceso de fusión en los 80s y se abre camino sola. Y esas son las 3 centrales que tenemos ahora. Como conclusión, en esa historia de la protesta social en Colombia, ¿qué podemos destacar? En ese
Perdóname. En ese recorrido histórico, ¿qué podemos destacar como conclusión? Bueno, como conclusión que la unidad es el mejor camino para la lucha sindical. No se ha logrado consolidar muy bien, pero en la década del 90 y desde para acá, el Comando Nacional Unitario ha mostrado formas de unidad de acción y de unidad programática que podrían ser el mejor camino para fortalecer la lucha sindical. En lugar de jugar al divisionismo o al canibalismo sindical o a la competencia en los mismos sectores, teniendo más de 20 millones de trabajadores todavía sin organizar. El sindicalismo es muy débil en Colombia. Sí, es muy débil. En la década del 70 teníamos alrededor de 20% de afiliación sindical, ahora no alcanzamos al 5%, pero también la correlación de fuerzas y en relación con el contrato de trabajo eran distintos. Era el 70% contratos directos en los 70s, ahora es el 30% y 70% de tercerizados, ¿no? De contratos temporales, de formas de contratación que impiden la afiliación sindical. Bueno, bienvenida a la protesta social, pero el país rechaza la violencia. Sí, estamos en eso. Los sindicatos históricamente han elegido el camino del diálogo social, de la concertación, de la negociación, de todos los problemas laborales, pero los gobiernos son los que empujan a las acciones de masas, a la protesta social, a la movilización, puesto que no tienen el mismo tratamiento para la protesta pacífica y legal que para las formas de lucha que no son pacíficas y no son legales. Hay que rechazar la violencia. Cierto. Venga donde venga. Hoy es un día con un marco noticioso muy definido. La jornada de protesta y el fallo de la Corte Internacional de La Haya. A esta hora estamos generando la noticia de ese fallo. Para que falla. Ojalá que no se nos presente como... Cierro con esta frase célebre. Abro comillas. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Cierro comillas. Eso es del Premio Nobel de Paz del 84, el arzobispo de Tutu. Desmond Tutu. Sí, se parece a otras frases de grandes pensadores que hablan de que la indiferencia, el no intervenir, el no despertar la solidaridad para favorecer al violentado en un acto de injusticia, prácticamente nos pone de parte del agresor. Bueno, en un día muy importante para Colombia, día de protesta, día del fallo de La Haya, pues cerramos esta entrevista en La Mañana Amable de la televisión colombiana. Gracias, Germán, por acompañarme. Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Estoy muy encantado de haber venido acá. Germán González, historiador, hoy en la entrevista. No a la violencia. Una cosa es la protesta social, otra cosa es la violencia. No a la violencia, no a la violencia. Cierro con esa frase. Ya continuamos.